Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro tiempo especial con el Señor. Qué bueno que nos acompañan y gracias a Dios por cada hogar que está abriendo sus puertas a esta nuestra señal. Les damos la más cordial bienvenida en este tiempo de parte de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, a nombre propio y a nombre de Manantial Hogar Espiritual. Sean todos bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues como es necesario hacer siempre que nos reunimos delante del Señor, vamos a poner nuestro tiempo, vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos honre con su presencia, nos honre con la unción de su Espíritu Santo sobre todo lo que aquí se comparta y sobre todo el tiempo que estemos reunidos delante de Él. De manera que les invito a que inclinemos todos nuestro corazón delante de nuestro Dios y pongamos este tiempo en sus manos. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos de estar reunidos delante de ti. Te damos muchísimas gracias porque sabemos, mi Dios, que esta es una más de las buenas dádivas que provienen directamente de tu corazón para cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad que tenemos de utilizar estos aparatos, estos dispositivos. Gracias por toda la infraestructura que hace posible que podamos nosotros estar en comunión en esta mañana, en esta tarde ya. Te pedimos, mi Dios, que tú nos ayudes a recibir lo que tú tienes para nosotros, que tu presencia se manifieste poderosa a nuestro corazón, a nuestra vida, y que tu palabra nos instruya, nos edifique en esta tarde. Que podamos nosotros recibirla con esta frescura de la unción de tu Espíritu Santo, que es derramada sobre cada uno de nosotros, los que hemos dispuesto este tiempo para alabar tu nombre y para recibir lo que tienes ya preparado y dispuesto para nuestra vida. Ahora, Señor, queremos entregarte nuestra alabanza, queremos bendecirte con nuestros cantos. Te pedimos, mi Dios, también que tú nos guíes para que lo podamos hacer de una manera correcta. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por cada familia que está recibiendo tu palabra en este tiempo. Y bendecimos también todos aquellos ministerios que están publicando tu palabra en nuestro México. Te pedimos tu unción, tu favor para todos ellos, para cada hombre y mujer que está compartiendo tu palabra en este día, en esta tarde, y te damos gracias también, Señor, por favorecerlos con la presencia de tu bendito Espíritu Santo. Muchas gracias por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos nuestra nación con tu palabra y te damos gracias por hacer de México una nación próspera, principalmente en ti. Amén. Muy bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios y lo vamos a hacer con un pasaje de la Escritura que nos narra lo siguiente. Sucedió que en Betania Jesucristo fue a Simón y sentado a la mesa una dama se acercó, un frasquillo de alabastro de gran precio sin dudar, con perfume delicado ella trajo al lugar. Sin dudarlo ni un momento, el frasquillo ella quebró y acercándose al maestro con perfume le ungió
ella trajo al lugar, sin dudarlo ni un momento. El frasquillo ella quebró y acercándose al maestro con perfume le ungió. Quiebra tu vida, hazla pedazos y ven humilde al Señor tu Dios. Quiebra tu vida, hazla pedazos y ven humilde al Señor. ¿Para qué este desperdicio si se pudo vender bien? Alegaron pues algunos, para pobres pudo ser. ¿Y por qué a ella molestan? Buena obra hizo en mí, ya mi cuerpo ha ungido para el día del final. Quiebra tu vida, hazla pedazos y ven humilde al Señor tu Dios. Quiebra tu vida, hazla pedazos y ven humilde al Señor. El perfume derramado significa al Señor que tu vida le has dado y que quieres de su amor. Sin dudarlo ni un momento, el frasquillo ella quebró y acercándose al maestro con perfume le ungió. Quiebra tu vida, hazla pedazos y ven humilde al Señor tu Dios. Quiebra tu vida, hazla pedazos y ven humilde al Señor. El perfume derramado significa al Señor que tu vida le has dado y que quieres de su amor. Sin dudarlo ni un momento, el frasquillo ella quebró y acercándose al maestro con perfume le ungió. Quiebra tu vida, hazla pedazos y ven humilde al Señor tu Dios. Quiebra tu vida, hazla pedazos y ven humilde al Señor. Quiebra tu vida, hazla pedazos y ven humilde al Señor tu Dios. Quiebra tu vida, hazla pedazos y ven humilde al Señor. Y ven humilde al Señor. Sí, Señor. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Padre. Solo en tu presencia tengo gozo y alegría. Solo en tu presencia tiene paz mi corazón. Solo en tu presencia tengo ganas de la vida. Solo en tu presencia
Sé que existe un gran amor, porque tú tienes lo que siempre he deseado, porque tú tienes todo nuevo y mejor, porque contigo vivo ilusionado y sé que he encontrado el único amor, porque te amo y quiero decirlo, porque no importa lo que pueda pasar, porque contigo yo tengo la vida, tengo el camino, tengo la verdad. Solo en tu presencia tengo gozo y alegría. En tu presencia tiene paz mi corazón. Solo en tu presencia tengo ganas de la vida. Solo en tu presencia sé que existe un gran amor, porque tú tienes lo que siempre he deseado, porque tú tienes todo nuevo y mejor, porque contigo vivo ilusionado y sé que he encontrado el único amor, porque te amo y quiero decirlo, porque no importa lo que pueda pasar, porque contigo yo tengo la vida, tengo el camino, tengo la verdad, porque te amo y quiero decirlo, porque no importa lo que pueda pasar, porque contigo yo tengo la vida, tengo el camino, tengo la verdad. Solo en tu presencia tengo gozo y alegría. Solo en tu presencia tiene paz mi corazón. Solo en tu presencia tengo ganas de la vida. Solo en tu presencia sé que existe un gran amor, porque tú tienes lo que siempre he deseado, porque tú tienes todo nuevo y mejor, porque contigo vivo ilusionado y sé que he encontrado el único amor, porque te amo y quiero decirlo, porque no importa lo que pueda pasar, porque contigo yo tengo la vida, tengo el camino, tengo la verdad, porque te amo y quiero decirlo, porque no importa lo que pueda pasar, porque contigo yo tengo la vida, tengo el camino, tengo la verdad, porque contigo yo tengo la vida, tengo el camino, tengo la verdad, porque contigo yo tengo la vida, tengo el camino, tengo la verdad. Solo en tu presencia, Señor. Solo en tu presencia, Padre. Y ahí es donde queremos nosotros estar. Oh, bendito eres, Dios.
Oh sí, mi Dios, gracias. Gracias por tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Muchas gracias, Padre. Te amamos con todo nuestro corazón. Amén. A tu nombre, gloria, mi Dios. Hoy por la mañana, mi computadora me avisó que mañana, en México, se celebra el Día de los Abuelos. Y qué bueno que me avisó, porque es una fecha que todavía no acabo de asimilar. Entonces, a pesar de los 9 nietos, no hay modo que asimile yo el Día del Abuelo en México. Entonces, pues me da mucho gusto saludar de una manera muy especial a todos aquellos abuelitos y abuelitas que nos hagan favor de acompañarnos en este tiempo con Dios. Y también pues queremos honrarlos, queremos felicitarlos. Sabemos que para Dios la edad adulta, la edad mayor, es una edad importante, es una edad que Dios nos pide que nosotros honremos a todos aquellos que tienen ya esta edad. Entonces pues yo quisiera tomar un momento solamente para orar, para bendecir a todos aquellos que son abuelitos o abuelitas, o aún bisabuelos o aún bisabuelitas. Entonces, si son ustedes personas de edad mayor con esta condición feliz de ser abuelos y abuelas, pues les animo a que pongan su mano en su corazón, porque Dios les va a bendecir en este momento. Señor, te damos gracias por cada hombre y mujer que son abuelitos, abuelitas en este día. Sabemos, mi Dios, que es una celebración que se ha establecido, lo sabemos, de una manera, pues, sencilla, simple, para honrar a todos aquellos que estamos en esta edad. En esta hora, Señor, yo te ruego que tu bendición, tu unción fresca, descienda sobre nuestra vida, en todos aquellos que somos abuelos y abuelas. En el nombre de Cristo Jesús, recibamos de ti, Señor, una unción fresca que nos permita enfrentar los desafíos propios de nuestra edad, pero también, Señor, que nos permita ver con optimismo nuestro tiempo contigo, que podamos ver de qué manera nosotros somos utilizados en tu obra, en nuestra familia, en nuestro hogar. Bendecimos a los que son nuestros, nuestro linaje, nuestra descendencia, y te damos gracias porque sabemos que tú mismo los bendices por causa de nosotros, porque tenemos un compromiso contigo y porque tú mismo nos garantizas bendecir nuestras generaciones hasta 1000. Te damos gracias por esto. Recibimos en esta hora tu presencia, tu amor, este toque especial. Lo estamos recibiendo en el nombre de Cristo Jesús para fortalecernos, para animarnos, para librarnos de toda angustia o temor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por tu presencia y tu gran amor para con nosotros. Amén. Muy bien, pues muchas felicidades a todos. Sabemos el día es mañana, pero pues aprovechamos para extender la bendición a partir de este día. Bien, en el curso de la semana anterior, la semana que terminó, en un chat en el que participamos varios amigos, pastores, siervos de Dios, uno de ellos, aludiendo el tan sonado tema de la educación, compartió un video de la declaración de una persona entendida en el tema que señala algunos aspectos controversiales en una de las recientes publicaciones educativas y añadió: un experimento espiritista para niños del 3er grado. Y este amigo nos dice: ustedes dicen, si nada más oramos
y que las autoridades correspondientes sigan depravando a la sociedad. Un comentario muy fuerte de este amigo nuestro, pero no, me llamó mucho la atención su frase. Dice, ustedes dicen si nada más oramos. Evidentemente no se tardaron los comentarios enfurecidos de algunos otros de los participantes, y el punto es señalar que hasta para algunos que sirven a Dios, el recurso de la oración resulta ser el último y el más débil para enfrentar todo aquello que el enemigo orquesta y realiza en contra del individuo y de la familia. Y por eso nuestro mensaje de esta tarde se titula ¿Solo nos queda orar? Es una pregunta. ¿Solo nos queda orar? Decir solo nos queda orar es indicativo de considerar la oración como el menor de los recursos para enfrentar las obras de las tinieblas. El menor de los recursos. Decir solo nos queda orar implica el menosprecio por el principal y más grande y poderoso recurso que Dios nos ha dado para deshacer las obras del diablo. Sería como si un general de una guarnición militar que está siendo asediada por sus enemigos preguntara a sus subordinados, ¿con qué podemos defender nuestra guarnición? Y un soldado respondiera, solo nos quedan unos misiles y unas ojivas nucleares. ¿Solo nos queda orar? La oración es el recurso más poderoso que tenemos para deshacer las obras del diablo. Veamos lo que nos enseña Santiago en su carta. En el capítulo 5, en el párrafo 13, nos dice lo siguiente. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, será perdonado. Entonces, alguno de ustedes está pasando por dificultades, que ore. Es el primer recurso que nos señala aquí en este escrito el apóstol Santiago. Ahora, vamos a ver desde Génesis, dice así la escritura, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec, a su esposa y a sus siervas, para que pudieran tener hijos. Y todo esto derivado de una acción de este Abraham que llegó a aquella tierra y dijo que su esposa Sara era su mujer, era su hermana. Entonces el rey pues la vio bonita, la llamó para que se la llevaran al palacio con la intención de estar con ella, y Dios le llama la atención y dice, no, mano, ya te fue mal. Ya te fue mal porque esa mujer está casada. Entonces llega y le hace al día siguiente va con Abraham y le dice, oye, pero ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Y yo pues estuve a punto de tomarla por mi mujer. Entonces, bueno, ya Abraham le explica que tuvo miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces Abimelec le pide a Abraham que ore por él. Y dice, entonces Abraham oró a Dios y sanó a Abimelec, a su esposa y a sus siervas para que pudieran tener hijos. Entonces aquí vemos una respuesta inmediata. Dice, Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec. O sea, ¿cuánto tiempo pasó entre la primera frase y la segunda? Solo hay una coma de distancia. Abraham oró y Dios sanó. Entonces, preguntémonos,
¿solo nos queda orar? El primer libro de Samuel, en el capítulo 12, párrafos 17 y 18, nos dicen lo siguiente. Ustedes saben que nunca llueve en esta época del año durante la cosecha de trigo. Le pediré al Señor que hoy envíe truenos y lluvia. Entonces se darán cuenta de qué tan perversos han sido al pedirle al Señor un rey, porque el pueblo de Israel había pedido que Dios les diera un rey como todas las demás naciones paganas que había en la tierra. Y entonces ellos, al pedirle un rey, están diciéndole, Dios, pues tú quédate ahí en tu reino, tú allá estás bien, pero aquí necesitamos un rey. Y bueno, pues dice el profeta, les habla y les dice, le pediré al Señor que hoy envíe truenos y lluvia. Entonces se darán cuenta de qué tan perversos han sido al pedirle al Señor un rey. Es estar buscando en lo natural lo que Dios nos puede dar. Y entonces, bueno, ¿qué dice el párrafo 18? Entonces Samuel, que es quien estaba orando, clamó al Señor y ese mismo día envió truenos y lluvia, y todo el pueblo quedó aterrado del Señor y de su profeta Samuel. No era época de lluvia, y Dios se encargó de mandar las nubes, de mandar los truenos, de mandar la lluvia, y entonces el pueblo quedó asombrado. ¿Cómo es posible? Dios le hace caso a este profeta, Dios le hace caso a este hombre que él mismo llamó, que él mismo apartó para su servicio. También podemos asomarnos a lo que dice el primer libro de los Reyes, en el capítulo 13, el párrafo 1 en adelante, dice así: Por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá, no tenemos el nombre de este profeta, era un hombre de Dios, un hombre que Dios usaba. Dice, por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel, y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó, ¡Oh altar, altar! Esto dice el Señor. En la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos. Ese mismo día, el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero, y dijo, el Señor ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos, y sus cenizas se derramarán en el suelo. Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó, ¡detengan a ese hombre! Pues Jeroboam no era cualquiera, era el rey. ¡Detengan a ese hombre! Pero al instante, la mano del rey se paralizó en esa posición y no podía moverla. Verso 5. En ese mismo momento se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas se desparramaron tal como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió del Señor. Entonces el rey clamó al hombre de Dios, te ruego que le pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano. Así que el hombre de Dios oró al Señor y la mano quedó restaurada y el rey pudo moverla otra vez. Entonces, ¿solo nos queda orar? En el libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 30, a partir del párrafo 17, tenemos otro ejemplo. Como muchos del pueblo no se habían purificado a fin de separarlos para el Señor,
Los levitas, encargados del sacerdocio, tuvieron que matar por ellos el cordero de la Pascua. La mayoría de los que habían venido de Efraín, Manasés, Isaacar y Zabulón no se habían purificado. Sin embargo, se les permitió comer la cena de Pascua, aunque estuviera en contra de las exigencias de la ley. Había un ordenamiento de la ley que exigía que todo el mundo estuviera purificado. Dice, sin embargo, se les permitió comer la cena de Pascua, aunque estuviera en contra de las exigencias de la ley, porque Ezequías oró por ellos diciendo que el Señor, quien es bueno, perdone a los 19 que han decidido seguir al Señor, Dios de sus antepasados, aunque no estén debidamente purificados para la ceremonia. Y el Señor escuchó la oración de Ezequías y sanó a la gente. Una vez más, acción y efecto. Inmediato. El Señor escuchó la oración de Ezequías y sanó a la gente. Muchos otros párrafos nos refieren la eficacia de la oración. El Salmos, libro de los Salmos, capítulo 37, en el párrafo 4 nos dice lo siguiente: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor. Aleluya. El Salmo número 66, en el párrafo 17 al 20, nos dice lo siguiente: pues clamé a Él por ayuda, lo alabé mientras hablaba. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Pero Dios escuchó, Él prestó oídos a mi oración. Alaben a Dios, quien no pasó por alto mi oración, ni me quitó su amor inagotable. Y aquí tenemos dos claves para que nuestra oración sea efectiva. En el Salmo 37 ya escuchamos: deleítate en el Señor, deleítate en el Señor, y entonces tu oración será respondida. Él concederá los deseos de tu corazón. Y aquí en este Salmo 66 dice: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, el Señor no me habría escuchado. Entonces, deleítate en el Señor y confiesa tu pecado delante del Señor. A veces queremos orar, queremos que Dios responda a una oración que hacemos con un corazón contaminado. Pero Dios no puede responder favorablemente una oración que se hace con un corazón contaminado. Nos mueven las circunstancias, pero no nos mueve la confianza en el Señor. Y no tenemos esa confianza en el Señor porque vivimos muchas veces apartados de nuestro Dios, apartados por aquellas actitudes de nuestro corazón o por aquellas acciones que cometemos y que no son agradables a Dios. Y sabemos que estamos mal. Entonces, muchas veces surge la circunstancia, surge la urgencia de la vida cotidiana, y entonces no tenemos la certeza de que Dios nos va a escuchar porque hay algo que está entorpeciendo nuestro corazón, algo que está impidiendo que tengamos esa confianza absoluta de que yo oro y Dios me responde y Dios me oye y me concede aquello que estoy clamando porque me deleito en su presencia. Entonces, si no te deleitas en la presencia del Señor, ¿en qué te deleitas? ¿En qué te estás deleitando? ¿Qué del mundo está atrayendo tu atención? Hace unos días estábamos viendo en las noticias la euforia que causó la presentación. No sé si todavía hoy siga habiendo un concierto de un artista muy popular,
para las jovencitas, bueno, jóvenes en general. Una cosa tremenda, me hicieron recordar las escenas que se grabaron en los años 60 con la visita de los Beatles a los Estados Unidos y a otros lugares, en donde había un verdadero frenesí de la multitud de muchachos y muchachas por la presentación de estos artistas. Y aquí en México está sucediendo en estos últimos 3 días por la presentación de esta artista. Entonces, me recordé mucho esto, pero ahorita que estamos nosotros hablando de deleitarnos en el Señor, me pregunto, ¿es nuestro deleite el cantante de moda? ¿Es nuestro deleite el actor de moda? ¿Es nuestro deleite la película de moda? Porque de moda lo hay todo, todo. Entonces, ¿en dónde está nuestro deleite? Ahora, a lo mejor no es en eso, a lo mejor no es nada de eso, ni en la música, ni en una película, ni en un libro recién publicado. A lo mejor nuestro deleite está en nosotros. A lo mejor nuestro deleite está en nosotros, en lo que comemos, en lo que bebemos, en lo que sentimos. Y ese deleite es nuestro deleite. Ahí está nuestro deleite. Entonces, si nuestro deleite está en nosotros, entonces, ¿cómo esperamos que Dios pueda conceder los anhelos de nuestro corazón? La palabra es bien muy clara, dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Pero si te deleitas en ti mismo o en ti misma, ahí está tu deleite, tú mismo te complaces con lo que haces, con lo que ves, con lo que comes, con lo que bebes, con lo que sientes. ¿Ese es tu deleite? Entonces necesitamos nosotros entender que nuestro deleite tiene que estar en el Señor. Obviamente nadie que no conoce a Dios se puede deleitar en Dios. Nadie. No se puede, no se entiende. Dice Jesús, pues no las entienden porque para ellos es locura. Lo espiritual es locura para la gente que no conoce a Dios. Y también decía la Escritura que muchas veces los creyentes somos rechazados porque aquellos que nos rechazan no conocen a Dios, no tienen el amor de Dios en su vida. Lo único que tienen es una cultura religiosa cuando mucho, y a veces ni eso. Entonces, 2 claves que nos está dando aquí la Escritura para que nosotros podamos recibir aquello que estamos pidiendo es deleitarnos en el Señor y confesar nuestro pecado delante de Él. El complacernos nosotros mismos es un pecado que necesitamos confesar delante del Señor. Evidentemente, no para todo mundo será este caso, pero si hay alguien que se ha estado complaciendo a sí mismo, a sí misma, es importante confesar ese pecado. Señor, ya no quiero buscar complacencia en mí, con lo que como, con lo que veo, con lo que siento, con lo que palpo. Ya no quiero tener complacencia en mí, Señor. En el nombre de Jesús renuncio a esa complacencia personal. Y declaro que mi único deleite eres tú, Señor. Amén. Qué fácil. Simple. Alaben a Dios, quien no pasó por alto mi oración ni me quitó su amor inagotable. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura en Mateo capítulo 7. Dice el Señor Jesús, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se abrirá, pues todo el que pide, recibe. Todo el que pide, recibe. ¿A qué le estás pidiendo? ¿Le estás pidiendo a la lotería? ¿Le estás pidiendo al médico? ¿Le estás pidiendo al tío rico? ¿A quién le estás pidiendo aquello que necesitas?
Necesitas enfocarte en quién es el proveedor de tu vida. Y Dios ya nos dijo que Él es nuestro proveedor. El Señor proveerá, lo dice la Escritura. Entonces, sigue pidiendo, dice Jesús, y recibirás. Otras versiones dicen el que pide, recibe. Esta versión dice sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que, ¿qué? El que pide, recibe. Ahora, pedir no significa pensar que pides. Pedir significa hablar, significa decir, expresar esa necesidad, dirigir esa necesidad. ¿A quién? A Dios, al Señor, que es el único que nos puede oír cuando nosotros hablamos dirigiéndonos a Él. Necesitamos dirigirnos a Él y expresar aquello que necesitamos. Dice, todo el que pide recibe. Dice, al que llama se le abrirá la puerta. Estamos entendiendo por qué nos preguntamos, ¿solo nos queda orar? ¿Es en serio? ¿Es en serio? El capítulo 9 del Evangelio de Juan nos dice lo siguiente. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Amigo, amiga, queridos, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? Dice aquí una condición, una clave más. Estamos hablando de deleitarnos en el Señor, estamos hablando de confesar nuestro pecado delante de Él. Nos habla de ser constantes, sigue pidiendo y recibirás. Y nos habla aquí de que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar los que lo adoran y hacen su voluntad. Evidentemente los pecadores ni adoran ni hacen la voluntad del Señor. Por eso la pregunta sería para nosotros, ¿tú estás adorando a Dios? Ay, es que el tiempo de la adoración no me gusta. ¿Sabes una cosa? A Dios sí le gusta. Entonces, qué bueno que podamos nosotros empatar nuestros gustos con los de Dios. Son los que valen la pena. A lo mejor yo lo entiendo, hay estilos musicales que a uno le agradan y otros que no. Pero bueno, entonces en tu manera de pensar, entonces procura algún estilo musical, alguna voz de aquellos que adoran a Dios. Incluso hazlo tú, porque ciertamente no necesitamos ni una orquesta, ni un cantante, ni un grupo musical para adorar a Dios. Lo puedes hacer tú mismo, tú misma, ahí mientras estás haciendo tu quehacer, mientras estás haciendo tus actividades. Puedes estar alabando al Señor. Es verdaderamente glorioso poder alabar al Señor donde quiera que estés. Y no con esto te digo que pongas ahí tu templete para que todo el mundo te oiga. En lo que vas caminando en la calle, en lo que vas en el metro. ¿Cuántas gentes hay que traen sus audífonos puestos para oír lo que quieren oír? Bueno, a lo mejor tú ni siquiera tienes que ponerte audífonos, con que tú en tu corazón ahí, de una manera discreta, estés alabando a tu Dios. Estás en un momento de adoración al Señor. Y eso para Dios es valioso, es agradable. Y dice aquí, está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad, porque no nada más es adorar a Dios. Porque cuánta gente hay que entra a las congregaciones, a los lugares donde se comparte la verdad de Dios y están muy felices en los tiempos de la música y a veces hasta brincan y gritan y tanta cosa, muy alegre, pero salen a hacer su propia voluntad.
salen a hacer no lo que Dios les pide, sino lo que ellos, su propia naturaleza les pide. Y eso no agrada a nuestro Dios. Entonces, estamos aprendiendo. Y por eso es que nos preguntamos, ¿solo nos queda orar? En el capítulo 14 también del Evangelio de San Juan, dice el párrafo 13 y 14, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Estamos pidiendo lo que queremos, lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Estamos pidiendo en el nombre del Señor. Estamos pidiendo y yo lo haré, nos asegura el Señor. Una escritura más en el primer libro de Juan, en la primera carta, la primera carta de Juan, en el capítulo 5, el párrafo 14 y 15, dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Dios quiere bendecirnos. Por supuesto, Dios quiere bendecirnos. Ahora, si le estamos pidiendo que Dios mande un rayo para que parta al vecino o a la autoridad o al profesor o al compañero, evidentemente eso no le agrada al Señor. No nos va a hacer caso. Dice, Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Que le agrada es de acuerdo a su voluntad. Y como sabemos que Él nos oye, que cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Eso es fe, pedir con fe, no dudando. Ya lo dice Santiago, el que duda es como una ola del mar. Entonces, estamos seguros de que Él nos oye cada vez que pedimos algo que le agrada. Hay un momento muy, muy importante aquí en el libro de los Hechos que podemos traer a nuestra consideración por esto de la pregunta, ¿solo nos queda orar? En el capítulo 12 del libro de los Hechos, a partir del párrafo 5, la escritora nos narra esta situación. Mientras Pedro estaba en la cárcel, dice el verso 5, Pedro estaba en la cárcel, no estaba predicando, no fue al reclusorio, no fue al cerezo a predicar. Lo prendieron por predicar a Cristo y lo tenían encadenado, estaba pasándola bastante mal. Y entonces, mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Al decir la iglesia, entendemos que es el grupo de creyentes que estaban en aquella localidad. Ahí donde estaba la cárcel, donde tenían a Pedro, ahí mismo, en algún rumbo de la ciudad, en algún rumbo estaba por supuesto la escritura nos dice dónde estaba, pero estaba un grupo de creyentes orando a favor de él. Él está en la cárcel, está sufriendo por predicar a Jesucristo. Y entonces el grupo de creyentes, que es la iglesia a la que se refiere aquí, oraba fervientemente por él. Orar fervientemente significa orar con intensidad, orar no con desgano. O sea, a veces, yo recuerdo algunas veladas de oración a las que asistimos, en donde había personas, no era velada de oración, era desvelada de oración. Porque todo el mundo estaba bostezando, todo el mundo estaba así, no se trata de estar. Para eso mejor vete a dormir a tu cama, estás más cómodo.
que irte a dormir en una silla, en un grupo o en una congregación. O sea, la oración ferviente dice aquí, una oración ferviente a favor de Pedro. Y dice, la iglesia estaba orando fervientemente por él. ¿Eso qué quiere decir? Estaban con sus 5 sentidos atentos a la oración. No estaban en el celular viendo ahí las cosas mientras otro ora y nada más dicen, sí, amén, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor. Y tú aquí con tu celular pasando. No, fervientemente es poner atención. Por eso muchas veces, nos distraemos de lo que debemos estar. Vamos a orar, vamos a orar. Nosotros tenemos, ya lo saben todos, y los que no lo saben, se los comunicamos con mucho gusto. Todos los jueves a las 8:15 de la noche nos reunimos virtualmente para orar. Oramos por nuestra nación y oramos por las peticiones particulares de cada quien. Oramos, pero oramos fervientemente, oramos con esa intención de que el Señor se manifieste en la respuesta favorable de cada una de estas cosas. Si se trata, como hace unos días, de orar por la titulación de un nieto, pues oramos por la titulación de un nieto. Pero también oramos hace unos días porque apareciera un chico que había sido secuestrado, un niño pequeño. Oramos, le clamamos a Dios y el niño apareció. El niño fue encontrado. Y oramos por personas que tienen algún padecimiento y las encomendamos al poder de nuestro Dios, rogando, por supuesto, su restauración, por supuesto. Entonces, orar fervientemente significa poner atención a lo que estamos haciendo. Bueno, estaba yo leyendo Hechos capítulo 12. Y entonces dice el párrafo 6, la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. O sea, no nada más lo sujetaban las cadenas, estaban ahí 2 soldados romanos para garantizar que el tipo no se fuera. Hechos, estamos viendo Hechos capítulo 12. Otros, dice el párrafo 6 todavía, otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Esto es, Pedro no estaba solo en esa prisión, estaba debidamente cuidado por aquellos soldados. Aquí, por lo pronto, van 4. Y entonces dice el verso 7, de repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo. Pedro estaba encadenado y pues estaba seguramente dormido, como nos lo describe aquí. Estaba encadenado, pero estaba dormido. Y entonces dice, el ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Es un relato impresionante, por supuesto. Y entonces dice el ángel, después, el verso 8, el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Eso nos da idea de cómo tenían a Pedro encadenado. Dice, ponte tu ropa, ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo, hasta el abrigo tenía por ahí, y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad y esta puerta se abrió por sí sola
frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. O sea, salieron caminando el ángel y Pedro, salieron caminando por esa puerta de bronce, por esa puerta de fierro que estaba ahí. Y dice, de pronto el ángel lo dejó. Verso 11. Finalmente Pedro volvió en sí, o sea, reaccionó, es como lo podríamos entender nosotros. Reaccionó y dice, de veras es cierto, ya cuando se dio cuenta de que estaba afuera. Dijo, el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. ¿Se acuerdan que lo leímos? Que estaban orando fervientemente por él. Y aquí está la respuesta, una respuesta sobrenatural. A veces pensamos que la respuesta a nuestra oración solamente va a ser una respuesta en lo natural. Pues no. Dios es Dios y Dios puede responder como Él quiere. Y si es necesario que haya algo, que haya eventos sobrenaturales, los va a haber. Pero ¿cuál era la clave? Estaban orando fervientemente, estaban atentos a lo que oraban, estaban verdaderamente involucrados en su corazón, en aquello que estaban pidiendo. Y entonces dice, tocó la puerta de entrada, dice el verso 13, tocó la puerta de entrada y una sirvienta que se llamaba Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos, ¡Pedro está a la puerta! Y los que están orando fervientemente por la liberación de Pedro, le dicen, estás loca. Nada más les faltó decir, pues ¿qué no sabes que está en la cárcel? ¿Qué no sabes que está preso? Está Pedro, estás loca. Como ella insistía, llegaron a la conclusión, pues debe de ser su ángel, o sea, el espíritu de Pedro vino a manifestarse. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Oye, ábreme, ábreme. Cuando por fin abrieron la puerta, cuando por fin, eso quiere decir que se tardaron un rato. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran. O sea, y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Díganles a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó, dijo. Después se fue a otro lugar. ¡Qué barbaridad! Entonces, ¿qué? ¿Solo nos queda orar? ¿Solo nos queda orar? Santiago, que lo mencionan en este párrafo. Santiago en el capítulo 1, verso 5 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Y esto ya lo habíamos mencionado recientemente, pero de lo que se trata es de que cuando le pides al Señor algo, ¿a quién le estás pidiendo? ¿Le estás pidiendo al único y verdadero Dios o le estás pidiendo a cualquier otra entidad supuestamente divina? Dice, cuando se lo pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, solamente en Dios. Dice, porque una persona, dice, y no duden, porque una persona que duda
tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Hace 10 años me operaron aproximadamente como 13, a ver, déjenme ver, sí, como 11 años. Hace como 11 años tuve una operación grande. Me operaron, me abrieron para operar mi próstata, y retirar un tejido excesivo que tenía yo ahí, se llama hiperplasia prostática, benigna por la misericordia de Dios. El asunto es que me abrieron, pero estando en el quirófano, cuando llegué, antes de que me inyectaran toda la anestesia que requerí para que ellos pudieran hacer su trabajo, hablé con los doctores, con el anestesiólogo y con el cirujano, y les dije, permítanme orar, quiero poner mi vida delante del Señor. Y me puse a orar ahí en el quirófano, y estaban también ayudantes, enfermeros, etc. Y entonces oré, le dije, Señor, te doy gracias por la vida de estos hombres y por la ciencia que tú has puesto, que les has permitido conocer y entender. Te ruego, Señor, que tú los bendigas y que su habilidad sea suficiente para poderme ayudar a través de esta operación. Yo pongo mi vida en tus manos y te doy gracias por la vida de ellos, los bendigo en el nombre de Jesús. Algo parecido, no exactamente. El asunto es que uno de ellos, el anestesiólogo, dice, ya con esto vamos a descansar, dice, porque su confianza está puesta en alguien mayor. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, bendito sea Dios, la oración fue un éxito. Y bueno, pues se los estoy platicando 11 años después. El asunto es que nosotros necesitamos saber que la oración tiene poder, que la oración tiene una respuesta favorable. Y entonces, como dice aquí Santiago, no estar confiando, doctor, por favor, ayúdeme, por favor, que todo salga bien, doctor, sí, confío en usted. ¿En el doctor? Por una eminencia que sea, confiar tu vida en el doctor, que es igual que tú, solo con algún otro estudio, o con muchos más estudios que tú, pero es como tú, un ser humano, falible, que se puede equivocar, que puede considerar que las cosas son de una manera y en realidad sean de otra. Entonces, ¿en quién estás poniendo tu confianza? Dice aquí que el que duda, dice, es el que, como la onda del mar, que el viento lleva de un lado al otro, y dice el verso 7, esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Y bueno, es otra característica de nuestra oración, ¿no? Estamos hablando de que si solo nos queda orar, como decía aquel recado. Y bueno, en esta lista de referencias poderosas sobre la oración que estamos viendo, no podía faltar lo que nos enseña el segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Es Salomón el que recibe esta instrucción. Y dice, versos 13, puede ser que a veces yo, dice Dios, cierre los cielos para que no llueva o mande langostas para que devoren las cosechas o envíe plagas entre ustedes. Está hablando Dios, le está hablando a Salomón, rey de Israel. Y entonces dice, pero si mi pueblo, verso 14, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra.
Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar, pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. Este templo. Y bueno, tú y yo, en Cristo, somos templo del Espíritu de Dios. ¿Y qué tal que el Señor mismo, el Dios vivo, está declarando esto de ti o de mí? He elegido este templo y lo he apartado para que sea santo. Amados, Dios quiere que seamos santos en todo, en todos los sentidos. Un lugar donde mi nombre será honrado para siempre, tu corazón. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. El Señor nos ama entrañablemente. Y evidentemente esto, si nosotros estamos hablando de una problemática mayúscula para nuestras generaciones, a través de ciertas teorías o de ciertas enseñanzas que están impartiéndose o que se pretenden impartir, pues entonces lo que procede es que Dios sane nuestra tierra. Entonces, si te preguntas, pues solo nos queda orar, o sea, no. O sea, la oración es lo primero que debemos de hacer. A veces la gente dice, pero solo vas a orar. No te vas a ir a las calles, no vas a andar con pancartas, no vas a romper vidrios. ¿Solo vas a orar? Pues, ¿qué más? Esto es lo que los hombres y las mujeres de Dios hacemos, oramos. Oramos con toda la certeza de que hay un Dios poderoso que cumple nuestra oración, que bendice nuestra vida, que nos otorga aquellos anhelos de nuestro corazón porque nos deleitamos en Él y porque hemos confesado nuestro pecado para que no estorbe, que podamos nosotros ser ese lugar amado donde el Señor quiere manifestarse. Solo nos queda orar. Mateo en el capítulo 18, con esto terminamos, versos 18 y 19 y 20, dice el Señor, les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Qué importante es que podamos nosotros tener esta certeza. Que no pensemos que la oración es el último recurso y lo más débil que podríamos nosotros tener. Al contrario. La carta a los Corintios nos dice, somos humanos. Capítulo 10, verso 3, perdón. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. ¿Quieres derribar las fortalezas del razonamiento humano? Entonces usemos las armas que Dios nos da, las armas que son poderosas en Dios.
y derribamos las fortalezas del razonamiento humano y destruimos argumentos falsos. De eso se trata todo esto. De eso se trata. De entender que a través de nuestra oración podemos nosotros derribar esas fortalezas del razonamiento humano. Es el razonamiento humano el que se quiere imponer. Es ese argumento falso que se quiere sembrar, que se quiere inocular en la vida de las familias y de las nuevas generaciones. Destruimos todo obstáculo, dice el verso 5, de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. ¿Qué palabra tremenda nos da el Señor? Es necesario que tengamos presente la instrucción que el Señor nos da en cuanto a cuáles son nuestras armas, cuáles son nuestros misiles, cuáles son nuestras ojivas nucleares para deshacer las obras del diablo y estar de acuerdo, estar unánimes, amados. ¿Queremos orar? ¿Queremos ver el beneficio de nuestra oración? Les animamos a reunirnos los jueves a las 8:15. Vamos a orar. Vamos a orar. Por supuesto que vamos a orar con toda eficacia para atar toda esa obra del diablo. Qué importante es que nosotros actuemos como cuerpo de Cristo que somos. Ahora, tenemos nosotros que cumplir estas premisas de las que nos habla el Señor a través de su palabra. Pero ya vimos con muchos ejemplos, ya vimos que Dios responde nuestra oración. Se complace en hacerlo. Entonces, bueno, pues vamos a orar. Antes de despedirnos, quiero dar oportunidad a aquellas personas que tal vez nunca se hayan comprometido con Dios. Si tú, amigo, amiga, quieres comprometerte con Dios de una manera personal, no religiosa, personal, a nivel de intimidad, tú y Dios. Por favor, repite conmigo esta declaración de fe. No es una oración prefabricada, es una expresión espontánea con la que pretendo guiarte a establecer ese compromiso primero con tu Dios. Repite conmigo estas palabras de manera que tú mismo puedas escuchar, por favor. Dile así: Señor, Dios mío, te doy gracias por permitirme entender la necesidad de estar en paz contigo para que tú escuches mi oración. Te doy gracias por hablar tu palabra a mi corazón en este día. Y por eso, Señor, en esta hora, yo te ruego que me perdones de toda mi maldad, que limpies mi corazón, que limpies mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y que a partir de hoy, Jesús, tú vengas a mi corazón. Yo abro mi corazón a ti solamente, Jesús. Y te invito para que seas mi máxima autoridad, el Señor, el que manda en mi vida. Te invito que vengas y a partir de este día tú lo seas, y el único que intercede por mí delante de mi Padre Celestial. Te doy gracias, Señor, por hacer de mí una nueva persona, por hacer de mí parte de tu familia en esta tierra, parte de tu cuerpo en esta tierra. Y ahora, Señor, te ruego, lléname con tu Espíritu Santo, que me permita fluir con libertad a través de tu palabra para recibirla, comprenderla, pero sobre todo para vivirla. Te doy muchas gracias ahora en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, pues muchísimas felicidades a ustedes que hayan hecho esta declaración por vez primera. Les animamos a continuar en contacto con nosotros a través de nuestro mensaje, a través de las diferentes enseñanzas que tenemos a su disposición, a través de nuestra página manantial.org.mx o en el propio Facebook, donde algunos de ustedes nos están visitando en esta tarde. Y también pues nuestra página Manantial Hogar Espiritual en Facebook, en Instagram, en Twitter y bueno, pues en Blogger también tenemos presencia en el Blogger. YouTube también tenemos música, tenemos los mensajes. Y bueno, la idea es poderles servir, poderles ayudar, porque los queremos escuchar, los queremos conocer, los queremos servir. Ese es nuestro anhelo. Entonces, sean todos bienvenidos a la familia de nuestro Dios y pues todos los demás, si pensamos que hemos caído en ese desgano por la oración, en donde pensamos que pues solo me queda orar. Al contrario, anímate, amigo, amiga, anímate, hermano en Cristo, hermana en Cristo, anímate. Y entiende que la oración es el recurso más poderoso que tenemos para la destrucción de las obras del diablo. Y bueno, pues si ha habido desánimo o desgano respecto de la oración, vamos a pedirle perdón al Señor, porque es necesario arrepentirnos. Y entonces, pues, hagamos una oración antes de despedirnos. Señor, Dios nuestro, te damos gracias por permitirnos entender el verdadero valor de la oración. Tu palabra nos enseña que la oración de quienes te aman puede mucho, es poderosa. Y ya vimos los ejemplos que nos diste en esta tarde para entender, para saber, para estar convencidos de que a nuestra oración sigue tu respuesta, en muchos momentos inmediata. Te damos gracias por eso, te pedimos perdón por haber menospreciado la oración, por haber sentido que era el último de los recursos, siendo que es el primero de ellos y más poderoso. Te damos muchas gracias por esto, gracias por permitirnos comprenderlo y por vivir de acuerdo a esta enseñanza, teniendo siempre en mente que la oración que hacemos delante de ti es poderosa, Señor, que tú la respondes y tú haces grandes maravillas y proezas, aún en lo sobrenatural, para poder dar cumplimiento a todo esto que te pedimos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, levantamos nuestra nación delante de ti y te rogamos, mi Dios, levántate poderoso en México, levántate poderoso en México. Y ayúdanos que como parte de tu cuerpo en esta tierra podamos nosotros fluir en la certeza de tu autoridad sobre todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Queremos bendecir la vida de quienes estuvieron con nosotros en el Facebook. Que Dios los bendiga. En este momento terminamos nuestra transmisión y los esperamos, si Dios nos lo permite, el próximo domingo al mediodía. Estaremos nuevamente con ustedes. Que el Señor les guarde, les bendiga y que tengamos todos una semana de grandes bendiciones. Amén. Señor Jesús, muchas gracias por esta palabra. Gracias por tu instrucción para nuestra vida. Gracias porque nos amas. Ponemos delante de ti nuestros empleos y fuentes de ingreso. Bendecimos nuestros centros de trabajo y la fuente de provisión de nuestras casas. Gracias, Señor, porque en ti somos tierra deseable, porque en nuestra mesa hay sobreabundancia de pan y de todo bien, Señor. Gracias porque prestaremos y no pediremos prestado. Gracias por cada una de tus promesas a las que decimos hoy sí y amén. En tu nombre, Jesús. Amén.
manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad.